Queridos y queridas, en esta clase vamos a comenzar a ver características de los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos que me interesa que ustedes recuerden o bien aprendan, que es las características del ADN y del ARN. ¿Por qué? Porque después vamos a ver los procesos metabólicos de este material genético para entender replicación del material genético del ADN, transcripción para la formación de un ARN, que va a ser mensajero, pero para eso queda, y la traducción, que finalmente va a ser la producción de proteínas. Entonces, para entender todo eso, replicación, transcripción y traducción, necesito acordarme de las características de los ácidos nucleicos. Ya, atención, ácidos nucleicos. Como les comentaba, yo tengo dos formatos de ácidos nucleicos. Tengo el famoso ADN, famosísimo ADN, y tengo otra molécula muy parecida que se llama ARN. Pero antes de eso, tengo que saber que tanto el ADN como el ARN son moléculas. Si son moléculas, están formadas por ciertos átomos. En este caso, los ácidos nucleicos, ADN, ARN, están formados por 5 elementos, 5 átomos que se van a ir repitiendo, que va a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Yo lo puedo ordenar para acordarme que los átomos que forman los ácidos nucleicos podrían ser los CHOMP: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Hay dos versiones, como le comentaba, de los ácidos nucleicos. El ADN, famosísimo, y una copia, ya que también va a ser importante en los procesos que veremos más adelante, que va a ser el ARN. ¿Cuál es la función que tienen estos ácidos nucleicos? ¿Cuál va a ser la función que tendrán finalmente los ácidos nucleicos? Van a contener, van a almacenar, van a transmitir la información genética. Y esta información genética es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esta, comillas, información, tanto en el ADN como en el ARN, viene codificada. Muy parecido a lo que es el código binario. 1001, 1010. Bien parecido. En el caso de los ácidos nucleicos, sobre todo en el ADN, esta información genética está codificada. Y es sumamente importante entender lo siguiente: que toda la información que yo encuentro en el ADN va a ser toda la información que se va a expresar en la forma física de los seres vivos. Es súper importante tenerlo en cuenta, que toda la información codificada, que toda la información genética que está en el ADN, de alguna manera se va a expresar para darle características físicas a los seres vivos. Por eso es una molécula sumamente importante, porque contiene esta información. El hecho que yo tenga, por ejemplo, mi pelo de un color y mi barba de otro color, no es casualidad. No es que alguien superior a mí haya dicho: ¿sabes que voy a tener la barba un poco más colorina que el pelo? No, sino que esa información proviene de mi ADN, de esa información que está codificada. Ahora, ¿cómo se expresa? Eso es lo que quiero explicarles más adelante con la transcripción y la traducción. Pero antes, necesito explicarles características de ácidos nucleicos. Ya, la unidad básica para formar los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Y esos nucleótidos van a ser los importantes cuando hablemos en los procesos, sobre todo de replicación, transcripción, porque estos nucleótidos, que son las unidades, son las que se van a empezar a mover, a unirse, a anclarse, en fin. Por eso es importante pasar esta clase primero. Imagine lo siguiente: imagine que el ADN es una molécula tan grande que es como una torre de Legos. Ya, y cada pieza de Legos que yo voy montando vendría siendo la unidad de esa torre. Esta unidad de la torre, que vendría siendo el ADN de la torre, y esta unidad que yo voy pegando y ensamblando se llama nucleótido. Y ahí eso es importante poder después distinguir sus características. Estos nucleótidos se van a ir uniendo. Para yo formar una torre, yo voy pegando un Lego, arriba pongo otro Lego, arriba pongo otro Lego para construir esta molécula grande que va a ser el ADN, y obviamente se tienen que unir. Y las moléculas se unen químicamente mediante enlaces químicos. Y en este caso, para los ácidos nucleicos tengo dos enlaces químicos. Tengo el enlace fosfodiéster, que ya lo vamos a explicar casi al final de la clase, y los famosos puentes de hidrógeno, que esos también van a ser muy importantes para entender sobre todo replicación y transcripción del material genético, que viene más adelante en otras clases. Y como les comentaba, tengo dos formatos de ácidos nucleicos: el famoso ADN y una copia del ADN que se llama ARN. Es importante señalarle lo siguiente: que, como sale acá, toda la información genética que está en el ADN está codificada. ¿Ya? Viene, comillas, en códigos.
Esos códigos los vamos a ir viendo durante la clase, que se van a llamar bases nitrogenadas, y de alguna manera nuestro cuerpo, nuestras células van a poder identificar ese código, traducirlo y entregarles características físicas a todos los seres vivos, desde el color del pelo, color del iris del ojo, estatura, enfermedades incluso, entre otras. Todo eso está contenido en el ADN. Siguiendo con la clase, le comento que es importante que usted pueda reconocer visualmente cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN. Tiene hartas diferencias. Hoy día le voy a mencionar 3 diferencias que tiene el ADN respecto al ARN. Y vamos a comenzar con la primera inmediatamente. ¿Cuál es la primera diferencia visual? La forma. Si miran acá, el ADN tiene 2 hebras o 2 cadenas también se les puede llamar. Por ejemplo, esta que está aquí y la otra que está al frente, ¿ya? A eso yo le puedo llamar 2 cadenas de ADN o 2 hebras de ADN. Eventualmente el mejor nombre son hebras. Entonces el ADN tiene visualmente 2 cadenas o 2 hebras, y estas cadenas y hebras tienen 2 características. La primera, que son helicoidales. ¿Qué quiere decir esto? Que las cadenas del ADN van haciendo esto, van, comillas, girando en su propio eje como una espiral, como una escalera de caracol, como una espiral. Va haciendo esto, así. ¿Ya? Esa es la primera característica, que sus cadenas son helicoidales. Y la segunda característica es que las 2 cadenas o las 2 hebras son antiparalelas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir antiparalelo? Que efectivamente son paralelas, como 2 rectas que nunca se van a tocar, pero su nombre es antiparalelo. ¿Qué quiere decir? Que son paralelas, efectivamente, pero que van en sentidos contrarios. Para que se entienda mejor, es como decir que una cadena va hacia el norte y la otra va en paralelo, pero hacia el sur. En este caso, como es una molécula, yo no puedo decir la molécula va hacia el norte y la otra va hacia el sur, sino que tiene nombres específicos. Estos nombres están acá arriba, que se conocen como los extremos del ADN, y tienen nombres específicos. Por así decirlo, si este extremo fuera el norte, su nombre real es extremo 5'. Esta comilla que se ve acá se conoce como prima. Entonces el primer extremo de una cadena del ADN va de 5', y si seguimos la cadena, llega al siguiente extremo que está bajito, que se llama 3'. Ese es como el sentido de esta primera cadena. Y la segunda, como es antiparalela y está al revés, va de 3' y llega finalmente acá abajito a 5'. Entonces, como nos damos cuenta, visualmente ya tengo una diferencia notoria entre el ADN y el ARN. En el ADN tengo 2 cadenas o 2 hebras helicoidales, van girando en espiral en su propio eje y son antiparalelas. Una va de 5' a 3', y la otra va de 3' a 5'. Y eso es súper importante porque si observamos la cadena del ARN o la molécula del ARN, esta simplemente se conforma de una sola cadena o de una sola hebra. No tiene 2. Y como no tiene 2, no puedo decir que es antiparalela porque no tengo con quién compararla. Pero sí mantiene sus extremos. El extremo de arribita de la cadena del ARN se llama 5' y va avanzando hacia el extremo 3'. Esas son como las primeras características y diferencias que yo puedo establecer entre el ADN y el ARN. La primera es la parte visual. Tienen que distinguir cuál es el ADN y cuál es el ARN. En futuras clases, cuando hablemos de, por ejemplo, la transcripción, aquí yo les voy a explicar de cómo a partir de esta molécula de ADN se va a originar una molécula de ARN, ¿ya? Y eso es sumamente importante entenderlo, y para eso es esta clase previa, para que no se pierda. Ahora, como les comentaba anteriormente y también está descrito ahí en la diapositiva, tanto el ADN como el ARN tiene funciones de transmitir, contener, codificar información genética. Recuerde eso, es lo más importante de esta clase. Información genética, es decir, tengo la información necesaria para expresarla y que los seres vivos tengan características o rasgos específicos. Y eso se lo quiero explicar cuando veamos traducción del material genético. Seguimos con la estructura, en este caso del ADN, que como bien usted decía, eso que tengo ahí, esa molécula que está proyectada es el ADN, porque visualmente puedo identificar que tiene 2 cadenas o 2 hebras. Como les decía anteriormente, esta cadena de ADN es literalmente muy parecida a una torre de Legos.
Y para formar una torre de Legos necesito piezas de Legos. En este caso, la pieza de Lego es una analogía para explicar los nucleótidos. Cada nucleótido se va a ir montando uno arriba del otro, como una pieza de Lego, para formar el ADN. ¿De qué está formado el nucleótido? Está formado de 3 cosas. Tengo por un lado el grupo fosfato. El grupo fosfato, que va a ser bien importante cuando le explique el enlace fosfodiéster, de fosfato. Tengo una pentosa, que es un carbohidrato, un monosacárido de 5 carbonos, por eso pentosa, de 5 carbonos. Y tengo una base nitrogenada. Esa base nitrogenada también va a ser importante porque de ahí va a surgir el segundo enlace químico que se va a conocer como los puentes de hidrógeno, ya para unir las 2 cadenas del ADN. Ya, por ejemplo, acá tenemos el ADN y el ARN. Yo le explicaba primero la primera diferencia que tenían estas moléculas, que era una diferencia visual. El ADN tiene 2 cadenas y el ARN tiene una cadena. Aquí le voy a explicar la segunda y la tercera diferencia que hay entre estas 2 moléculas. Por ejemplo, ya expliqué recientemente en la diapo anterior que tanto el ADN como el ARN, como son ácidos nucleicos y su unidad son nucleótidos, los dos están formados por esta unidad básica. En los dos, en el ADN encuentro nucleótidos y en el ARN encuentro nucleótidos. Obviamente, uno se llama ADN y el otro ARN porque debe haber alguna diferencia. Y esa diferencia yo la voy a encontrar precisamente en los nucleótidos. Mira acá en la diapositiva. Veamos el caso de el ADN. El ADN tiene su grupo fosfato, tiene su pentosa y tiene sus bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se pueden representar con letras, con la A de adenina, la T de timina, la G de guanina y la C de citosina. ¿Me tengo que aprender eso? Sí, se lo tiene que aprender. Miremos el ARN. El ARN tiene su grupo fosfato, su pentosa también la tiene, y también tiene 4 bases nitrogenadas, igual que el ADN. Pero acá hay una diferencia. En el ARN tengo la A de adenina, la U de uracilo, la G de guanina y la C de citosina. Si miramos el panorama completo, yo veo que en el ADN, como sale en la diapositiva, hay una base nitrogenada que se llama timina, que es exclusiva del ADN. La T yo solamente la voy a encontrar en el ADN. En el ARN va a existir, no existe en el ARN. La timina, la T, solo en el ADN. Si miramos el ARN, no existe la timina, existe una base nitrogenada nueva que se llama uracilo. Y el uracilo solo está en el ARN. Entonces, repito, hay 3 diferencias. La primera, lo visual. ADN, 2 cadenas o 2 hebras. ARN, solo una. Segunda diferencia, las bases nitrogenadas de los nucleótidos. En las bases nitrogenadas del ADN tengo adenina, timina, guanina, citosina. Timina, solo ADN. En el caso del ARN tengo adenina, uracilo, guanina y citosina. Uracilo solo está en el ARN. Y la tercera diferencia tiene que ver con la pentosa. Es diferente tanto en el ADN como en el ARN. Ya voy a hacer zoom. Quiero explicar esto primero. Ya, por ejemplo, si ven acá, la molécula del ARN yo la tengo con color rojo. Y la pentosa que forma parte del ARN también la tengo acá con color rojo, que es la ribosa. Esa R de ribosa es la que le da el nombre al ARN, ácido ribonucleico, por R de ribosa. En cambio, en el ADN, la pentosa se llama desoxirribosa. Desoxi con letra D de ADN. Y por eso la molécula del ADN se llama ácido desoxirribonucleico, por la diferencia de pentosas. La R de ribosa, la D de desoxirribosa. Esa es la tercera diferencia que yo puedo establecer entre una molécula de ADN respecto a una molécula de ARN. Ya, una vez explicadas las diferencias de los nucleótidos, tanto del ADN como del ARN, recuerde que el ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo, hay que explicar cómo se van formando los diferentes enlaces presentes, por ejemplo, en el ADN.
Hay dos tipos de enlaces, enlace fosfodiéster y enlace puentes de hidrógeno. Primero voy a explicar cómo se forma el enlace fosfodiéster. Si miran en la imagen de acá, una molécula del ADN, yo les comentaba que tenía dos cadenas. Esta es la cadena, ya que va de 5 a 3, la que va bajando, por ejemplo. Y esta es la otra cadena, que va de 3 a 5, que va en sentido contrario. Ahora, ¿cómo se forma ese enlace externo? ¿Cómo se van pegando estos nucleótidos uno con otro para formar esta gran torre que se va a llamar ADN? Se van a ir uniendo mediante el enlace fosfodiéster. Y este enlace tiene este nombre porque justamente los que van a trabajar para ir uniendo los nucleótidos de arriba a abajo va a ser el grupo fosfato. De ahí el nombre, fosfodiéster. La pregunta es, ¿cómo se forma el enlace? ¿Cómo participa el grupo fosfato para formar este enlace fosfodiéster? Y lo hace de la siguiente manera. Como bien sale la pregunta a la diapositiva, ¿cómo se forma el enlace fosfodiéster en un ácido nucleico? Y como les comentaba y le adelantaba, para esto necesito la participación del grupo fosfato, de ahí el nombre. Pero no solamente el grupo fosfato, aquí van a participar algunos carbonos muy importantes y que si hacemos el clic vamos a entender por qué un extremo se llama 5' y por qué el otro extremo se llama 3'. A continuación les voy a explicar, miren. Para entender cómo se forma el enlace fosfodiéster, no solamente tengo que fijarme en el grupo fosfato, tengo que fijarme en los carbonos de la pentosa. Por ejemplo, esto de acá vendría siendo el carbono 1, este es el carbono 2, este de acá, como sale ahí, es el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. En la pentosa del nucleótido que sigue abajito en esta diapositiva, del nucleótido 2, la pentosa tiene los mismos carbonos. Tiene el carbono 1, tiene el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Ya. Para la formación del enlace fosfodiéster necesito la participación del grupo fosfato. Pero este grupo fosfato va a estar unido dependiendo de los carbonos que yo puedo encontrar en la pentosa. ¿Cómo tendría que responder la pregunta de cómo se forma el enlace fosfodiéster? De la siguiente manera. El grupo fosfato que está en el carbono 5 de la pentosa del nucleótido 1, ya el grupo fosfato que está en el carbono 5 de la pentosa del nucleótido 1, se va a enlazar con el carbono número 3 de la pentosa del nucleótido siguiente, del nucleótido 2. Entonces, nuevamente, ¿cómo se forma el enlace fosfodiéster? De la siguiente manera. El grupo fosfato, ubicado en el carbono 5 de la pentosa del nucleótido 1, se va a enlazar con el carbono número 3, ubicado en la pentosa del nucleótido siguiente, del nucleótido 2. Pero hay una pequeña cuestión que debemos saber. Lamentablemente yo puedo unir un nucleótido con otro, pero para poder formar este enlace fosfodiéster, yo tengo que sí o sí formar agua. Sí o sí tengo que liberar un hidrógeno y sí o sí tengo que liberar un OH o un hidroxilo. Si no los libero, yo los voy a tratar de unir y no se va a enlazar nunca. Para formar este enlace, tengo que sacar un hidrógeno, un OH. Eventualmente, luego ese hidrógeno y ese OH se van a unir entre ellos y van a formar agua. Una vez que yo saque este hidrógeno, una vez que yo saque este OH, ahí recién se podría enlazar el nucleótido 2 con el nucleótido 1 mediante el enlace fosfodiéster. Si yo no soy capaz de sacar hidrógenos y OHs, no se van a enlazar, se van a tratar de unir y no lo van a poder hacer. Se tienen que enlazar sí o sí al momento de que yo pueda sacar un hidrógeno, un OH para formar agua. Si yo soy capaz de sacarlo, se enlaza. ¿Cómo se enlaza? Nuevamente, con el grupo fosfato, ubicado en el carbono 5 de la pentosa del nucleótido 1, se va a enlazar con el carbono 3, ubicado en la pentosa del nucleótido siguiente, que en este caso le puse nucleótido 2. Ahí se forma el enlace. Y esto se va repitiendo para formar esta cadena que yo veo acá. Toda esta cadena se va a enlazar aquí, acá, siguiendo exactamente lo mismo que le he explicado recientemente. Ahora, curiosamente, yo en la primera diapositiva les decía que el ADN y el ARN tienen extremos. Yo podría decir que el ADN tiene un norte y un sur, pero le puse nombre, el extremo 5' y el extremo 3'. Curiosamente, para formar un enlace químico, como el enlace fosfodiéster, participa el carbono 3 y el carbono 5. ¿Casualidad? No. Mira acá. Si nos damos cuenta,
en esta imagen de acá, que está al revés, acá está el carbono 3. Aquí está la presencia del carbono 3. Ese carbono 3, si se dan cuenta ahí, no tiene otro enlace químico. Entonces yo puedo decir que el carbono 3 de ese nucleótido queda libre. Cuando ', carbono 3 de esa pentosa queda libre, porque no hay enlace químico, yo le cambio el nombre y ya no le digo carbono 3, le digo 3', porque quedó libre, no hay enlace químico ahí. En cambio acá, el carbono 5, donde debería existir otro enlace químico, no está. Ese carbono 5 queda libre. Al quedar libre, yo lo conozco como extremo 5'. ¿Me siguen? Entonces, el carbono 5, cuando queda libre, le llamo extremo 5'. Si el carbono 3 de la pentosa queda libre, le llamo extremo 3'. Por eso tiene esos nombres. Tío Nico, ¿me lo va a preguntar en la prueba? Obvio que se lo voy a preguntar. Ya casi llegando al final de la clase, les quiero comentar ahora de la tercera diferencia, que era la pentosa. ¿Ya? En el caso del ARN, la pentosa se llama ribosa, y en el caso del ADN, la pentosa se llama desoxirribosa. Quiero que miren la imagen de acá. Miren acá, no escriban todavía. Miren acá. Ahí tengo la ribosa. Acá tengo la desoxirribosa. Si nos damos cuenta, es la misma molécula. Es la misma molécula, mírenla, es la misma, pero con una pequeña diferencia, que en el carbono 2, en el caso de la desoxirribosa, se pierde un oxígeno. Es la misma ribosa que se desoxigenó. Como se desoxigenó y es la misma ribosa, le conozco como desoxirribosa. Mira acá, no pierda la atención. Las moléculas son exactamente iguales. En el carbono 2, la ribosa tiene un OH. La desoxirribosa en el carbono 2 debería tener también un OH, pero perdió el oxígeno. Es la misma ribosa que se desoxigenó, desoxirribosa. Y esa está presente en el ADN. Muy bien. Ya. Y la última diapo tiene que ver con el segundo enlace químico. Recuerde que recién le expliqué el primer enlace químico, que es el enlace fosfodiéster, donde participaba el fosfato y los carbonos 3 y 5 cada pentosa. Ahora le quiero explicar la unión de bases nitrogenadas, que son las letras. Esta unión no es cualquier unión. De hecho, esto se llama complementariedad de bases. Las bases nitrogenadas siempre se van a unir con una específica. Siempre se va a seguir este mismo patrón. En el caso del ADN, el patrón es el siguiente. La adenina, la A, siempre se va a enlazar con la timina, con la T. Y se va a enlazar con dos puentes de hidrógeno, AT o TA. Da lo mismo el orden, pero esa relación siempre va a estar dada AT-TA por dos puentes de hidrógeno. Y tenemos el segundo caso del ADN, que tenemos la guanina con la citosina o la citosina con la guanina, pero en este caso se van a utilizar tres puentes de hidrógeno, no dos, tres. Pregunta, y por algo estoy haciendo esta pregunta. Si usted quisiera experimentalmente separar estas bases nitrogenadas, ¿dónde tendrías que aplicar más energía para romper? ¿En la relación AT o en la relación GC? En la relación GC, porque aquí tengo tres puentes de hidrógeno. ¿Por qué dijo eso el profe Nico? Recuérdelo nomás. Ya, esta relación de adenina-timina, guanina-citosina, en el caso del ADN, como son dos cadenas, son enlaces de puentes de hidrógenos permanentes. Como es permanente, le da estabilidad a la molécula del ADN. Y uno podría pensar, ¿por qué el ADN tiene que ser estable? Porque ahí está codificada toda la información genética de usted. Si este ADN sufre un daño, por ejemplo, puede generar mutaciones, ciclos celulares abreviados que posiblemente podrían generar enfermedades como creación de tumores e incluso un cáncer. Por eso esta estabilidad tiene que ser así, mediante los puentes de hidrógeno. Y para finalizar, en el caso del ARN, tengo la relación distinta AU o UA, porque recuerde que aquí no existe la timina, y la relación guanina-citosina o citosina-guanina se mantiene, ¿ya? Los puentes de hidrógeno son exactamente iguales. A con U, dos puentes de hidrógenos. G con C, tres puentes de hidrógeno. Tres puentes de hidrógeno, pero esta relación acá es media extraña, porque si yo tengo una unión aquí, quiere decir que en el ARN también tiene una segunda cadena, ¿cierto? Pero acá no veo una segunda cadena. Entonces, tío Nico, ¿para qué me sirve establecer esta unión A con U con A, G con C, C con G, si no son dos cadenas, es solamente una? Porque estos puentes de hidrógenos solamente se van a originar, y atención con esto, una vez. Por eso dice que son momentáneos. ¿En qué momento? Cuando se vaya a crear el ARN, solo ahí va a haber esta relación y en ningún momento más.
El proceso para crear el ARN lo vamos a ver más adelante, que se llama transcripción del ARN, donde se va a crear y voy a encontrar esta relación y en ningún momento más. Por eso es momentáneo. Si fueran permanentes sería exactamente igual que el ADN con 2 cadenas y no es así. ¿Ya? Dicho esto, terminé. Le quiero dejar un saludo al Roberto. Dele like. Adiós. ¿Y a quién? ¿Al Jimmy? Al chico Chris que me ayudó aquí en la explicación también. Gracias, chico Chris. Hasta luego.